Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos a pedir ao Espírito Santo, peçamos ao Espírito Santo que esteja conosco, para que seja a palavra de Deus o que vamos a ouvir, para que nossas mentes se abram para receber a mensagem e para que nossa vida possa estar cheia da palavra para seguir a Jesus Cristo. Fala a Escritura na carta primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificai a Cristo como Señor en vuestro corazón y estáis siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a cualquier que vos pedir a razón da esperanza que há em vós. Temos que estar sempre preparados para responder a razão da esperança que há em nós. Sempre preparados significa em nossa vida cotidiana. Nosso trabalho, na universidade, na escola, na casa, com os filhos, com os irmãos, com os parentes, com os vizinhos, porque cada fato de nossa vida, cada palavra de um cristão tem que dar razão da esperança que temos. Nós santificamos a Cristo nosso Senhor em nosso coração. Mas o principal não é falar Senhor, Senhor, é dar testemunho com a vida do que significa seguir a vontade de Deus. E neste momento, para qualquer dos irmãos, é vital ter em conta es estar preparados para dar razón da esperanza. Y algunos falarán con razón que un jeito de estar preparados es leer la Escritura, leer la Biblia, porque ¿cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo podemos estar preparados sin conocer la palabra? Mas na verdade isso não basta. É preciso, além disso, ter uma vida em Cristo. Porque somente desse jeito, com nossa própria vida, temos uma resposta certa. Não é uma resposta acadêmica. Nós temos a verdade, é assim, lemos um versículo e isso é a resposta. As pessoas não aceitam essa resposta. Porque é um versículo, para a pessoa que não é crente, é um versículo, uma frase, uma palavra. As pessoas hoje somente aceitam a vida dos demais, um testemunho certo. Não é o que você falou, sino o que você vive. E nesse sentido, os pais temos que ter muito cuidado com os filhos, porque os filhos conhecem, somente Deus conhece mais de nossa vida que nossos filhos e nossas esposas, esposos, porque moram conosco muito tempo e conhecem muitas coisas que outras pessoas não conhecem. E se não damos um testemunho de Cristo ante os próprios filhos, ¿cómo podemos esperar que les acrediten en Jesús? Una palabra que no es cierta, que no tiene resultado. Y un aspecto fundamental de lo que fala aquí es que esa respuesta tiene que ser con mansidão, no con prepotencia. Dos poseedores da verdade, ya temos. Na mesma igreja muitas vezes a gente acha que sabe demais, mas não é assim como temos que dar respostas, sino com humildade, com mansidão. Vamos a ler os versículos anteriores e posteriores de essa carta de Pedro.
Mas también si padecerdes por amor da justicia, sois benaventurados. Y no temáis con miedo deles, ni vos turbéis, antes santificáis a Cristo como Señor en vuestro corazón. Estáis siempre preparados para responder con mansidón y temor a cualquier que vos pedir razón da esperanza que hay en vos, tendo una boa conciencia para que en aquilo en que falan mal de vos, como de malfeitores, fiquen confundidos los que blasfeman de vuestro procedimiento en Cristo, porque mejor es que padezáis facendo o bien, do que facendo o mal. Aquí se fala ya no simplemente de lo que encontramos en la vida cotidiana, sino que muchas veces nos encontramos y nos vamos a encontrar con perseguición, con agresión, y Jesús muchas veces se encontró con personas que pedían razón de da esperanza que le pregaba, da boa noticia que le pregaba, mas iban con una intención maligna, ¿no? Entonces preguntaban y él falaba, dad a César o que es de César. Él sabía responder, y a Deus o que es de Deus. Y respondió. Levaron a mujer adúltera para ver cómo él respondía, por él entre a espada y a pared. Y él le respondió, quien esté ya libre de pecado, jogue a primera pedra, y todos fueron embora. Desarmó a armadilha, mas no con una simple respuesta, sino indo ao profundo da pergunta que estaban haciendo. Ellos estaban tentando encerrar él en la ley. Responda, como si fuese un abogado que van a preguntar, los que son abogados, ¿cómo va a sentenciar vos en este caso segundo a Constitución y a ley? Y Jesús no responde así, sino responde con una cosa más profunda. Hoy temos a salvación, hoy temos o perdón, a un Salvador. Eu te perdono. Y dio o perdón. ¿Por qué? Porque él era Jesús. Temos aquí a Jesús. Temos o perdón de nuestros pecados. Él le murió por nos. Esa es la respuesta más profunda que él le dio. Y todos tenían pecado. Como fala Pablo, el salario del pecado es la muerte. Todos merecemos morir, mas temos a Jesús, que vida, es salvación, es perdón. Y no tenemos que tener miedo. Muchas veces las personas renuncian a fe por temor al ambiente, por presión social, porque todo es fácil, porque todos piensan, porque no consigo responder, porque no estoy preparado con mi vida para responder por mi esperanza. Pablo, que fue un evangelizador de muchas culturas, tiene varios textos en que fala de cómo tenemos que responder, y voy a leer algunos. En Colosenses capítulo 4, epístola de Colosenses capítulo 4, comenzamos con el versículo 2 a 4. Perseveráis en oración. Si no oramos, no estamos preparados. Tenemos que orar. Es fundamental la preparación do cristão para evangelizar, para dar testimonio de la fe, orar. Velando con acción de gracias, orando también juntamente por nos, para que Dios nos abra a porta da palabra. Nos no temos a sabiduría de Dios por nos mesmos, somente si Dios nos abre a porta da palabra, a fin de falarmos do misterio de Cristo,
pelo cual estou também preso, ele estava preso, estava dando testemunho na cárcere, para que o manifeste como me convém falar. E continua, andai com sabedoria, para que os que estão fora, remindo tempo a vossa palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como os convém responder a cada um. Que nossa palavra seja sempre amável. Que oremos para que Deus nos abra a porta, para que o Espírito Santo nos dê a palavra precisa no momento preciso, para responder a nossos amigos, a nossos filhos, a nossos parentes e a nossos inimigos também, pelos quais também morreu Cristo, porque a eles também temos que convertir. E assim, quando a Jesus perguntaram, ¿y quién é o próximo? Ele não deu uma conferência sobre o próximo. Ele deu um exemplo do bom samaritano, que en resumo próximo es todo o que precise de nossa ajuda. Todo o que precise de ajuda, sem condições, qualquer um. E isso tem que ser nossa resposta sempre, uma resposta profunda que vem do Espírito, não de nossa sabedoria acadêmica ou de ler simplesmente um versículo, não. Con la vida. Fala Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por contenda ou vanagloria, mas por humildade. Muitas vezes quando polemizamos, ficamos brigando como qualquer um do mundo. Como se fosse uma briga política ou uma briga de países, uma guerra, ou uma briga de torcedores de times de futebol. Bébados. No, ese no es o estilo, no es a forma como lía pastor o a forma no es amor. Y es por humildad y por servicio que nos entramos en una polémica, no para contender, sino para transmitir amor, salvación y comprensión, y también para aprender los demás. Cada uno, esto es muy importante en la iglesia, considere os otros superiores a sí mismo. Esto es bien difícil porque a gente acha que es superior a muitas pessoas. Mas no, nunca tenemos que considerar que somos superiores. Y dice, no atente cada uno para o que es propiamente seu, mas para o que es dos otros. Si entramos a dialogar con alguien, nos interesa a otra persona, no te da razón. No que a otra persona fale, sí, disculpe, você tem razón. No, nos interesa beneficiar a otra persona. Ahora ven, toda esa amabilidad, todo ese amor es dentro do contexto da fe y do evangelio, como nos fala Romanos 12, en la primera parte do versículo 2, no vos conforméis con este mundo, mas transformáis-vos pela renovación de vosso entendimiento. O que significa que nossa amabilidad, nosso amor, no es para acomodarnos a situaciones, no es para conformarnos con la realidad espantosa que existe en el mundo, sino para transformar con la palabra esa realidad. Y por eso fala el versículo 17, no tornéis mal por mal. Y o 21, no te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal con o bem. Esse é o principal do cristão. O cristão não dá aos demais o que os demais dão, porque entraria na guerra do mundo, na competência do mundo.
no odio do mundo. O cristão combate o mal con o bem. Y en ese sentido, nos estamos en un contexto en el cual una de las causas por la cual el cristianismo es cuestionado, agredido, es con argumentos da ciencia. Y esto, los jóvenes que están en las escuelas, en las universidades, los que son profesores también, o profesoras, sabemos y saben muy bien que se cuestiona mucho ao estudante o a profesor cristão. Bem, você por que acredita nisso? Se a biologia fala esto, a química fala esto, a física fala esto, y se piensa que a ciencia está significando que Dios no existe, y esto se fala también con las ciencias sociales, a sociología fala, a politología. Los cristãos están fuera, ¿no? Mas para Dios, para Jesús, para nós, es exactamente o contrario. Tenemos que entender para poder pregar a los propios científicos, a los estudiantes, a los profesores, a nuestros colegas no trabajo, a los técnicos, que a ciencia también revela a gloria y o poder de Dios. Y tenemos que partir de lo que fala Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Carta de Romanos capítulo 1, 19, 20. Por cuanto que se puede conocer de Dios, nele se manifiesta porque Dios se manifestó, porque a sus cosas invisibles desde la creación do mundo se entienden y claramente se ven pelas cosas que están criadas, tanto su eterno poder como su divinidad. A criación es a obra de Dios. Nuestra fe comienza contemplando a creación. Antes de leer la Biblia, cada uno de nosotros, todos vemos a creación. Esa obra inmensa. Y claro, Pablo fala, infelizmente muchos humanos prefieren adorar a las criaturas que Dios crió y no a Dios, ¿no? Antes adoraban al sol, ya sabemos que el sol es finito, que va un día a morir como cualquier ser, que las estrellas morren, que aparecen galaxias, que todo eso va y mudando, mas Dios no muda, o Creador está ahí. Y adoración do sol, pues ya pasó de moda, ¿no? Mas ahora se adoran otras cosas, se adora o dinero, o poder, o a ciencia, o a naturaleza. Se adoran las cosas criadas o las cosas que nos humanos criamos y no a Dios. Mas a ciencia, entre más pesquisa, entre más avanza, más revela o poder de Dios. Cuando alguien puede estudiar a cantidad de estrellas, que existen billones de estrellas, galaxias, y cada día descubren más los buracos negros, a materia oscura, cosas que yo no sé, más los físicos saben, los astrónomos. Y entre más descubren, un científico cristiano más adora a Dios, de contemplar semejante obra, a biología, a las especies, billones de especies.
de animales, de plantas, de bacterias, de virus, de fungos. Y algún dice, bacterias, más eso, ¿para qué existen las bacterias? Mas se descubre que las bacterias son fundamentales en la tierra para que existan las plantas y los animales, y que incluso en nos tenemos bacterias que están en nuestro organismo, nuestro intestino, por ejemplo, que son fundamentales para procesar los alimentos y que nacemos con ellas. Es lo más interesante. Y eso antes no sabíamos. Y eso es una maravilla de nuestro organismo, que tienen bacterias que son fundamentales para nuestra vida. A otras que nos matan, ¿no? Mas las bacterias son parte de la vida también. Y todo esto es de la ciencia, son cosas y cosas de la ciencia. Y algunos cristianos se esmagan su fe porque dicen, oh no, esto no está en la Biblia. Mas Pablo dice, esa creación revela la gloria de Dios, Dios se manifiesta ahí. Los primeros cristianos decían, es el primer libro que Dios escribió. Antes de la Biblia fue la creación. Y los científicos pueden leer ese libro. Los cientistas pueden leer y nos podemos entender, otros no entienden, ¿no? Y los errores de los cristianos para defender la fe en frente a realidades científicas han sido grandes. Y eso te ha costado muchas personas que abandonaron la fe por errores de la pregación de los cristianos. Por ejemplo, en el século XV y XVI se descubrió que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y no como acreditaba gente que era el Sol que pasaba por ahí dando vueltas. Porque hay gente que sale a rua y ve el Sol dando vueltas y dice, no, que se mueve el Sol. Mas a que se mueve a Tierra alrededor del Sol. Y es una verdad que hoy ninguém discute. Mas infelizmente, a teólogos tan sabios como Lutero o Calvino acharon que eso era una afirmación do diablo. No voy a leer las citaciones que tienen de libros de ellos y de sermones. Mas en las universidades cristianas en el século XVI se prohibió enseñar a esa teoría, ese fato. Y el Papa católico iba a quemar al pobre astrónomo Galileo y obligó a él a falar que no, que estaba errado, mas él le faló, estuvo errado, mas es verdad, ¿no? Y ese astrónomo que era crente escribió para una amiga: la Biblia nos enseña cómo ir ao céu. Aprendamos eso de Galileo. La Biblia nos enseña cómo ir ao céu, mas no cómo é o céu. Deus fala ao Gênesis, deu às pessoas a faculdade de dar o nome às coisas. O que significa para el século XXI de estudiar, de ser científicos, de ser cientistas, de ser físicos, de ser biólogos, lingüistas, botánicos, zoólogos, etc. Es una cosa de la ciencia. Felizmente ustedes no van a encontrar en los teólogos anabaptistas, menos nunca faló de si la Tierra daba vueltas o el Sol daba vueltas. Por humildad, porque si un cristiano es astrónomo, gloria a Dios, mas la mayoría no somos, entonces mejor no hablar de eso. Que falen los que saben, ¿no? Y demos gloria a Dios reconociendo la sabiduría de ellos. No século XVII, o astrónomo más famoso era evangélico, era de sobrenombre Kepler, protestante luterano, y fue lo que explicó no solamente que la Tierra daba vueltas,
sino calculó matemáticamente las órbitas de los planetas que se conocían, cómo daban vueltas, que no era circular a órbita, sino elíptica, ven, cosas así. Y los reyes de Europa, católicos y protestantes, brigaban por pagar más a él para que fuese o astrónomo del reino, y fue astrónomo de Dinamarca y fue astrónomo de Austria. Y ven, era cristiano y ninguém ya quería quemar a Kepler, más querían quemar a la madre de Kepler. ¿Por qué? Porque era botánica. Y los camponeses de Alemania hallaron que la madre de Kepler era bruxa. Iban a quemar y sentenciaron, iban a quemar. Y Kepler debe que gastar todo su dinero para por abogados y salvar a madre de él. Y la salvó. Felizmente demostrando que no era bruja, sino era una botánica. Y él la que descubría las plantas medicinales, a sustancias químicas. Por ejemplo, en la medicina tradicional camponesa de Alemania, o salgueiro se usaba para curar los dolores y la febre. Y hoy está embalado en un medicamento que se llama aspirina, que es feito de las sustancias químicas que tiene el salgueiro. Algunos colocan una pared entre a medicina botánica, medicina orgánica, a medicina natural y a medicina química. Mas la verdad es lo mismo. ¿Por qué las plantas pueden curar? Porque tienen sustancias que curan, ¿no? Y hay plantas que son veneno también, porque tienen químicos que son veneno. Y hay plantas que tienen químicos que son medicamentos. Y como todo medicamento, tiene que saber administrarse bien, y todo medicamento puede causar bien o mal. Y aquí tengo que falar, y felizmente en la iglesia se te han falado bien de esto, mas há algunos irmãos das iglesias no mundo que están falando mal das vacinas, falando que son a marca da besta, cosas que no século XXI ningún cristiano ni ningún humano debería falar. Porque si hoy no existe a variola, que fue una epidemia espantosa del mundo, las primeras pandemias, es pues la vacina. Eu todavía ainda tenho aquí a cicatriz da vacina da variola. Os jovens nem saben qué hizo. No existe ya. Porque a medida que todo el mundo se vacinó, el virus apagó. Esperemos que no acorde por ahí. Mas es gracias a una vacina. Y todas las vacinas pueden causar efectos ruins, ¿no? Y algunos hermanos que han tomado vacina pasan febre, tremor, calofríos y otras cosas, ¿no? Mas eso no significa que los medicamentos no sirvan. Todo medicamento puede causar mal. Y cuando los cristianos vemos a los científicos descubrir vacinas, damos gloria a Dios por esos cientistas. Algunos son cristianos también que trabajan en Butantán, por ejemplo, con las vacinas. Y agradecemos a Dios por la ciencia. A internet causa muchas cosas ruins, mas también nos sirve para que la iglesia esté ya reunida hoy, y las iglesias del mundo tengan mantido ainda más actividades. Nuestra familia ahora tiene mucho relacionamiento otra vez con la iglesia de Colombia, porque como ten cultos, reuniones por la internet y todo eso, ya da igual, y ya no podemos estar limitados, y tenemos esta grande cosa que da ciencia también. Ahora la ciencia puede ser usada para mal, ¿no? Para hacer bombas atómicas, guerras, masacres, holocaustos, ven más. La creación fue feita por Dios para bien, y hizo o que un cientista cristiano tenga que trabajar entre sus colegas. ¿No está viendo você a maravilla que você mesmo está descubriendo? ¿Quién fez esa maravilla? Dios.
O grande físico Stephen Hawking, que tenía esa dolencia tan grave que comenzó cuando él tenía 21 años, duró como 60 años con esa enfermedad de esclerosis lateral y finalmente estaba completamente en una silla de rodas y no podía mover casi ni la lengua. Mas ainda así explicaba toda física, mas él era ateo. Eu acho que él no consiguió leer el libro de Yo y entender que las personas sufren con una dolencia crónica. Y él un día dio un programa en TV excelente explicando lo que él achaba que era o Big Bang, que es el origen del universo segundo muchos científicos de hoy, muchos físicos. Y explicó bien o Big Bang, mas o jornalista que entrevistaba, hecho que era crente, preguntó, ¿y eso de dónde sale? ¿Cómo apareció? ¿Cómo así que apareció una explosión? Y él falaba, no, apareció y no se precisa de Dios. No precisa de Dios, ¿no? Mas basta que vos esté do lado de ese filho para que todos entendamos que ahí estaba Dios. Sea que eso sea así o Bing Bang o como sea que el mundo apareció, Dios estaba ahí. Sin duda. Y eso es lo que tenemos que aprender de la ciencia y tenemos que pasar para nuestros colegas, para nuestros parentes, para nuestros hijos especialmente. O que nos revela el libro de Génesis esa grande verdad. Dios creó todo. Creó céu en la tierra y no comienzo era caos, vacío, confusión. Mas ahí pairaba el Espíritu de Dios. Sea no Big Bang o como sea que fuese, na confusión dos buracos pretos da materia oscura, ahí está pairando el Espíritu de Dios que continúa fértil na su creación. Y ven, finalmente, cómo nos damos respuesta por nuestra esperanza. Con lo fundamental, que es dar a boa noticia da salvación de Jesús Cristo. Que boa noticia, tenemos que dar boa noticia. No llegar somente a reprender a las personas, es dar a boa noticia. Você es pecador, boa noticia, você ten un Salvador. Que este mundo está totalmente ruin, está perdido. Boa noticia, a un Salvador. Y por eso faló Jesús, cuando dieron el libro de Isaías, él leu que a profecía era, él cumplía esa profecía. O Espíritu del Señor es sobre mí, pues me ungió para dar a boa noticia a los pobres, para curar a los quebrantados de corazón, a pregoar a libertad de los captivos, dar a vista a los ciegos, por en libertad de los oprimidos y anunciar o ano aceitable al Señor. Y no, capítulo 4, versículo 21 de Lucas dice, oye, se cumplió esa escritura. Nos tenemos a obligación de falar de esa boa noticia para los pobres, para los doentes, para los quebrantados de corazón. A salvación llegó Jesús. Su vida puede mudar. Este mundo puede mudar. Y vamos a leer de eso a tener una vida eterna. Y en Mateos, no Sermón de Monte, da esas buenas noticias repetidamente. Y dice, bienaventurados os que lloran, porque serán consolados. Stephen Hawking lloraba porque tenía una dolencia terrible. Él tenía que saber que além de que existen estrellas, Big Bang y todas esas cosas, él podía ser consolado por Jesús.
Benaventurados os mansos. Este mundo nos fala, benaventurados os que saben hacer armadillas y trapacear. Benaventurados os que ten fome y sed de justicia, porque serán fartos. Os que sufren perseguición por causa de la justicia. No solamente los cristianos perseguidos, que ese es un error no es decir, benaventurado un cristiano perseguido, benaventurado, Jesús también fala ahí. Mas benaventurado cualquier persona que por causa de la justicia es perseguido. Esa es una noticia que tenemos que dar. Porque esas personas tienen que saber que Jesús está al lado de ellos. Las personas que lloran, los que tienen una dolencia crónica, los que tienen una dolencia terminal, los que tienen una dolencia de naciencia, Jesús está con ellos. Y las mujeres tienen que saber también que Jesús revolucionó. Muchas mujeres hoy, jóvenes, están renunciando a la fe porque hallan que los cristianos estamos sustentando machismo. Y es verdad que muchos cristianos son machistas y que intentan usar la palabra para sustentar el machismo, como los cristianos que tenían esclavos intentaban usar versículos de la Biblia para sustentar la esclavitud. Mas Jesús fue también o salvador de las mujeres, no solamente de su alma y para la vida eterna, sino do machismo. Eu peço a todos, hermanos, que mediten o que significa Mateus 5:28. Cuando Jesús falou, eu porém vos digo que qualquer que olhar numa mulher para cobiçá-la, ya en su corazón cometió adulterio. La palabra exacta que fala a texto griego es cobizar a mujer, apoderarse de la mujer. Y ahí está yendo para el Antiguo Testamento, que el último mandamento 10º, do decálogo, fala o que cobizar a casa do próximo, a fazenda do próximo, a vaca do próximo, o jumento do próximo, a mulher do próximo, a escrava do próximo. Cobizaban una mujer porque consideraban a escrava y a esposa como una propiedad igual que a fazenda y a casa, o que a vaca, o a oveja. Mas Jesús fala no. No se puede cobizar ninguna mujer, ni casada, ni solteira. A mujer es otra persona. No da para cobizar. No es una vaca, no es una casa. No se fala aquí de escravas o esposas o solteiras. Quien cobizar a una mujer comete adulterio. Punto. Eso significa devolver a la mujer toda la humanidad que el machismo nega. Y por eso Efesios 5:21, que generalmente se curte este versículo para leer los siguientes, fala, sujéitense uns a otros no temor de Dios. Y fala enseguida, as mujeres a sus maridos, mas fala también, os maridos como Cristo amó a su iglesia. Sujéitense os uns a otros. Eu tenho que estar sujeito a minha esposa y él a mí. Todos estamos sujetos en Cristo, porque no somos egoístas. No somos, eu soy libre, eu faço o que eu quero, o que me conviene. No, Señor. Ni hombre, ni mujer, ni esposo, ni esposa. Eu estou sujeto, tenho un pacto de amor con mi esposa y con mis hijos y con Dios. Y estoy sujeto a Dios primero que todo. Y por eso estamos sujetos os uns a otros. Y esto es lo que tenemos que pregar a jóvenes. Es lo que fala la palabra. Cuando Pedro falaba, escravos, amai a vossos amos, obedece, no era que estuviese apoyando esclavitud, estaba falando que tenía que hacer un esclavo cristão de amar a sus enemigos, ¿no? Ainda si fuesen esclavos, como a escrava que llevó a seu secuestrador no Antiguo Testamento a ser curada pelo profeta, que un rey sirio tenía secuestrado a ella.
y él tenía lepra, y él le indicó que podía ser curado. Entonces puede ser un enemigo, falamos, amamos él, mas otra cosa es a relacionamiento de amor que tenemos con nuestras esposas, con las mujeres, seamos hombres o mujeres. Porque siempre nuestro relacionamiento de servicio es estar sujeto unos a otros, porque como fala Marcos 10, os que 42, os que julgan ser gobernantes das naciones se aseñorean de ellas y ejercen poder sobre ellas. Mas entre vos no será así. Antes, cualquier entre vos que quiser ser grande será voso servicial, y cualquier que de entre vos quiser ser o primero será o servo de todo. Los cristianos hoy muy criticados porque desde la época de Constantino quieren estar no poder. Están con los reyes, con los emperadores, hacen partidos políticos, quieren ser diputados, vereadores, presidentes, mas no pelos cualificación como personas, sino en nombre de la iglesia, en nombre de Jesús. Mas Jesús está hablando que eso no es así entre nos. Y tenemos que pregar esa palabra para que ese prestigio ruin, como fala la Escritura, por causa de ellos, al nazoes blasfeman do nome de Deus. O filho do homem no veio para ser servido, mas para servir. Finalmente quiero contar una anécdota de vida de cómo la gente evangeliza cuando no espera, cuando hay un testimonio de vida. En Colombia, una etnia indígena en Amazonia, los Nukaki, han sido muy atendidos por los colonizadores, primero que era gado, ahora coca, y han sido deslocados de sus tierras. Y todos estaban muriendo por las doenças que tenían. Y el gobierno no ayudaba a ellos, prefería que murieran. Eran 1000 y ficaron 500 en esa epidemia que aconteció de gripe, que era para ellos como COVID para nos. Mas los misioneros cristianos que querían evangelizar esos que eran las nuevas tribus, con los cuales yo no tengo mucha afinidad teológica, mas me fez muy tu amigo, irmão na fe, no servicio de esos indígenas. Porque cuando ninguém ayudaba a ellos, solamente algunas personas ayudaban y especialmente ellos. Y los indígenas morían porque apareció una epidemia de meningitis y costaba aproximadamente 100 reais diarios a inyección que tenían que poner para cada indígena no morir. Y los gobernadores de ese departamento tenían robado dinero del hospital. Y yo vi a las misionarias pidiendo esmola en San José do Guaviare para comprar los medicamentos y salvar a estas personas. Y finalmente una persona que ayudó y se salvaron más. En ese entretanto, un menino indígena muy pequeño fue ferido por un coco, una fruta de una palmeira que cayó y fez un buraco en él en la cabeza. Y con ayuda de los missionarios llevaron para Bogotá y la en un hospital de infantil, los médicos dijeron no, él va a morir. Después falaron no, va a vivir, mas va a ficar sin conciencia, va a estar como muerto. Después recuperó la conciencia, no va a conseguir caminar. Después caminó, mas no podían tirar una cánula que tenía en la garganta para respirar porque tenía que hacer una operación cuando llevaron y no sabían si él iba a respirar. Y casi un año después retiraron y fue a sensación en el hospital.
Y como en el hospital estaban viendo que Estela y eu y los misionarios íbamos frecuentemente a visitar a un menino, los médicos pidieron que explicáramos, que los médicos querían saber quién éramos nos. Y fuimos y explicamos lo que vivíamos. Y sabíamos que muchos de esos estudiantes y médicos y enfermeras eran ateos, mas sabíamos que ahí tenían cristianos también. Y se reunió todo el hospital. Duraron 3 horas. No final daban gloria a Dios, abrazaban a los misionarios. Y en verdad los misionarios no tenían convertido ningún indígena, pero convirtieron muchos médicos y enfermeras ese día. Y así fue una enfermera de hospital para él, voces, oye, evangelizaron todo el mundo aquí. ¿Cómo? Con la vida, con el servicio, con demostrar que podemos tener una vida distinta y dar una oferta para los demás. Por eso, el texto griego de Hebreos 11:1 dice, a fe é o firme fundamento das coisas que se esperan y a demostración das coisas que no se ven. Demostración, la palabra griega es demostración. Almeida, la traducción que ustedes encuentran en internet, original del século XVII, Almeida dice demostración. Algunas versiones traducen prueba. Realmente sería falar prueba suficiente, prueba concluyente. Prueba, demostración. A mayoría de las versiones traen otra traducción que es retraducción do alemán, la traducción de Lutero. Más o texto griego fala demostración. ¿Por qué? Porque Hebreos fala da fe de Abraham y va falando Abraham ouviu a Deus y fue sin saber para dónde iba. A fe de Abraham no era decir, sí, acredito en Deus. No, ir donde Deus quería que le fuese. A fe de Moisés es dar testimonio de Deus. A fe es eso, a fe viva, a fe es demostración. Para que ten vivido a fe, está demostrado. No hay duda ninguna, o que cada uno de vosotros ten vivido en su vida. No ten obrado Dios en su vida. Y no puedo eu testimoniar como agora de cómo obra Dios en la vida de muchas personas. Ainda no cambia todo porque Jesús no te ha envoltado, mas a presencia de Jesús muda realidades, como mostré agora en el caso de esa comunidad. Y es esa fe que tenemos que testimoniar, a que tenemos con nuestra vida, porque nuestra vida, nuestro testimonio, demuestra que Dios crió el mundo, demuestra que Jesús es su Salvador, que tenemos a Jesús, que como fala Colosenses, todas las cosas en Jesús tienen una consistencia, porque Él articula toda esa creación de Dios y la reconcilia con Dios en la cruz y con la victoria de la resurrección. Demos gracias a Dios por eso y que Él nos dé a fuerza, a coraje y a palabra por responder por esa demostración que nos a fe con la cual respondemos por nuestra esperanza de que todo va a mudar por Cristo. Amén.